Somos de la Universidad Andina del Cusco, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, con la asignatura de Contaminación del Agua, con el docente ingeniero Teodoro Guarguachipani, presentando el tema de los cationes en el agua. Los integrantes del grupo son Apasa Velázquez Pargo Micaela, Loaiza Villena Jordi Rodrigo, Paravecino Valdés Angie, Rosas Cárdenas Helen, Tito Guzmán Caleb. Introducción. El agua es la sustancia que más abunda en la Tierra y es la única que se encuentra en la atmósfera en estado líquido, sólido y gaseoso. La mayor reserva de agua está en los océanos, que contienen el 97% del agua que existe en la Tierra. En el siguiente trabajo hablaremos sobre el catión, que este es un ion con carga positiva, y un anión es un ion con carga negativa. Tanto como los cationes y como los aniones son tipo de iones, y un ion es un átomo o grupo de átomos que poseen una carga eléctrica, es decir, que presentan una diferencia entre el número de protones y el número de electrones que lo conforman. Objetivos. Como objetivo general en el trabajo tenemos es conocer los conceptos básicos sobre el agua y principalmente el tema de los cationes del agua. Como objetivo específico tenemos identificar qué cationes se encuentran presentes en el agua. El agua se trata de una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Sabemos que este es un líquido inodoro, insípido e incoloro y que está presente en diferentes estados, por lo que la podremos encontrar en los diferentes elementos naturales que están distribuidos por todo el planeta. El 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua líquida y de ella alrededor del 96% corresponde al agua salada que componen nuestros océanos. Cerca del 69% del restante, el 30% es el agua congelada de los polos y solo entre un 1 y un 4% corresponde al vapor de agua que está presente en la atmósfera. También tenemos diferentes tipos de agua, como son la salada, que posee una concentración de minerales disueltas de cerca del 35% y se encuentra en océanos y mares. La potable, que es la que está destinada para el consumo humano. El agua dulce, salobre, aguas negras y residuales. El agua también aporta numerosos beneficios para la salud del ser humano, como por ejemplo facilita la eliminación de toxinas y el exceso de nutrientes por la orina. También regula la temperatura corporal, mantiene hidratado el cerebro y ayuda a la normalización de la tensión arterial. Continuamos con el ion, que es una molécula o un átomo que presenta carga eléctrica positiva o negativa, es decir, es un átomo cuya carga eléctrica no es neutra. Sabemos que los iones se forman por ionización y pues este término se refiere al fenómeno de ganancia o pérdida de electrones del átomo cuando es sometido a diferentes procesos. La pérdida o ganancia de electrones también permite al átomo adquirir una carga eléctrica transformándose en un ion. Si la carga eléctrica es positiva se denomina catión y si es negativa se denomina anión. Y no olvidemos que tenemos también dos tipos de iones: los monoatómicos, que consisten en un solo átomo, y los poliatómicos, que son iones que constan de dos o más átomos. Para empezar a hablar sobre los cationes presentes en el agua, primero se tiene que saber qué es un catión, ¿no? Pues un catión es un ion que tiene carga eléctrica positiva, ya sea al sumar o al perder electrones. Cuando los cationes establecen un enlace iónico con los aniones, forman una sal. Estas sales suelen ser, ¿no?, el resultado de una reacción química que se genera entre una base y un ácido. ¿Cuál es la importancia de un catión en el agua? Los cationes tienen diversos papeles de gran importancia. Por ejemplo, uno de los más principales vendría a ser el transporte de diversas moléculas orgánicas al interior de las células, que se lleva a cabo, ¿no?, por medio de las membranas celulares, cuyos potenciales electroquímicos son mantenidos por las gradientes de concentración de varios cationes. Por otro lado, también tendríamos que promueven la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción de los músculos. También participan como catalizadores, ¿no?, de las enzimas. Tenemos 4 principales cationes presentes en el agua, ¿no? El primero vendría a ser el sodio. El agua del mar contiene aproximadamente 11 partes por millón de sodio. Por otro lado tenemos los ríos, que solo contienen una concentración media de 9 partes por millón. Y el agua potable suele contener alrededor de unos 50 miligramos por litro de sodio. El magnesio está presente en el agua de mar
en concentraciones de 1300 partes por millón, mientras que en los ríos contiene aproximadamente 4 partes por millón de magnesio. Las algas marinas contienen de 6.000 a 20.000 partes por millón y las ostras alrededor de 1.200 partes por millón. Por último tenemos el potasio. El agua de mar contiene 380 partes por millón de potasio. El calcio en el agua forma depósitos en las tuberías y en las calderas. Cuando contiene demasiado calcio o magnesio, el agua es dura. Cationes mayoritarios. La mayoría de las sustancias disueltas en el agua se encuentran en estado iónico. Algunos iones están presentes casi siempre y su suma representa casi la totalidad de los iones disueltos. Estos iones mayoritarios son los cationes como el calcio, magnesio, sodio y potasio. El calcio es un elemento muy frecuente, normalmente en forma de sales solubles con muchos aniones, bicarbonato, sulfato, cloruro, fluoruro y demás, lo que lo convierte en el catión mayoritario en las aguas, superando como media la veintena de miligramos por litro. El calcio pasa al agua por dos vías. La primera, disolución cuando proviene de sulfatos silicatos, y la segunda por la acción agresiva del CO2 disuelto en el agua cuando se trata de calcio presente en calidad, margas y dolomitas. Las cantidades de calcio en aguas varían mucho estando asociadas a niveles de mineralización. Por ello, las aguas subterráneas presentan comúnmente contenidos más altos que las superficiales. Luego tenemos el sodio, el cual es un elemento abundante que se encuentra en la litosfera, en formas de sales diversas como cloruros, sulfatos, silicatos y feldespatos. Dada la solubilidad de las sales de sodio en muchas aguas, es el catión más frecuente después del calcio, incluso superando las concentraciones de magnesio. El potasio es uno de los cationes mayoritarios en aguas naturales, en consonancia con su amplia difusión en la naturaleza bajo forma de cloruro, sulfato, fluoruro y fosfatos, así como en arcillas y micas en forma de potasio interlaminar. Cationes minoritarios. Los cationes minoritarios son aquellos que se encuentran en pequeñas cantidades en el agua. Sin embargo, no les quita importancia, ya que podría resultar patógeno para el cuerpo humano y otras especies. Entre ellos tenemos el aluminio. Este es un metal común en el medio ambiente y uno de los más abundantes. Llegan al agua por acciones de erosión del suelo, erupciones volcánicas y también por acciones antropogénicas. El litio reacciona fuertemente con el agua formando hidróxido de litio e hidrógeno altamente inflamable. Esta solución incolora es muy básica y la reacción exotérmica dura más que la reacción del sodio con el agua. El amoníaco, como es conocido, se presenta disuelto en el agua residual en forma de iones amonio. En cualquier caso, el amoníaco es tóxico por la vida acuática, y esta fue, entre otras, una de las razones por la cual en la segunda mitad del siglo XX se empezaron a desarrollar los sistemas de depuración con nitrificación encaminados a eliminar el nitrógeno. ¿Cómo se forman los cationes? Un catión es un ion con carga positiva de un elemento metálico que se forma durante un proceso de unión química conocido como el enlace iónico. Un ion se carga positivamente cuando pierde electrones. Estos elementos metálicos son capaces de ganar o perder electrones fácilmente porque mantienen así sus electrones externos sin apretar. Existen diversos ejemplos de cationes más comunes. Más adelante les daré una lista de diferentes tipos de cationes que existen. Existen los cationes monoatómicos monovalentes, estos iones de un solo átomo con una carga positiva. En estos podemos encontrar el catión litio, el catión sodio, el catión potasio, el catión plata, el catión cobre. De ahí encontramos los cationes monoatómicos divalentes, y acá son iones de un solo átomo con dos cargas positivas, como por ejemplo el catión berílico 2+, el catión calcio 2+, el catión magnesio con carga positiva de 2+, el catión estroncio de igual manera con 2+, el catión bario 2+, el catión zinc, el catión cromo, el catión manganeso, el catión hierro, el catión cobalto, el catión cobre, el catión plomo. Y de ahí encontramos los cationes monoatómicos trivalentes, iones de un solo átomo con tres cargas positivas. Y bueno, en esta lista encontramos el catión aluminio, el catión cromo, el catión manganeso, el catión hierro, el catión cobalto. Y por último encontramos los cationes poliatómicos, iones de dos o más átomos con carga positiva.
Y en esta lista encontramos 3 tipos de cationes: el catión mercurio, el catión amonio y por último el catión hidrógeno. Gracias. Conclusiones. En conclusión, el agua es una sustancia líquida provista de color, sabor y olor, que existe en el estado más o menos puro en la naturaleza. El agua es una sustancia que se compone por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y se puede encontrar en el estado sólido, gaseoso y líquido, y este es indispensable para la vida como la conocemos. Como también concluimos en el trabajo que el catión es una clase de un ion, átomo o conjunto de átomos que se obtiene carga eléctrica mediante la ganancia o pérdida de electrones, que en el agua encontramos los diferentes 5 cationes, que eran sodio, amonio, potasio, calcio y magnesio, conociendo así los cationes mayoritarios y los minoritarios.